Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo estoy aquí, como siempre, lista para traerles el chismecito que sé que tanto les gusta. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón a muchos, una pareja que, aunque ya no esté junta, sigue dando de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía suspiran al recordar su química en Love is in the Air y la esperanza de que su amor traspasara la pantalla. Y aunque lamentablemente eso no duró, la verdad es que su relación sigue siendo un tema de conversación constante. Hoy nos vamos a sumergir en un rumor que ha estado circulando desde hace tiempo y que recientemente ha vuelto a tomar fuerza, que le dijo Kerem Bürsin a Hande Erçel que impactó a todos. Antes de que empecemos con el chismecito jugoso, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre lo último del mundo del espectáculo, con mucho cariño y un toque de humor. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Como saben, la relación entre Kerem y Hande fue algo que vivió su auge y caída muy públicamente. Desde el momento en que se confirmó su romance, todas las miradas estuvieron puestas en ellos. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al milímetro. Y claro, cuando la relación terminó, las especulaciones no se hicieron esperar. Han surgido muchísimas teorías sobre los motivos de su ruptura. Algunos decían que era por diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros apuntaban a la presión mediática que sufrían, e incluso hubo quienes mencionaron la posibilidad de terceras personas. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad es que solo ellos saben realmente qué pasó. Ahora bien, centremos nuestra atención en la frase que supuestamente Kerem le dijo a Hande y que, según los rumores, marcó un antes y un después en su relación. Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, obviamente, no hay una confirmación oficial de lo que realmente se dijo. Sin embargo, a través de diferentes fuentes, testimonios de personas cercanas a la pareja y análisis de su comportamiento público, se ha ido construyendo una narrativa que apunta a una conversación específica. Según lo que se ha filtrado, la frase en cuestión no fue una agresión directa ni un insulto. Más bien, fue una revelación, una confesión que dejó a Hande completamente impactada y que puso en duda la estabilidad de su relación. Se dice que Kerem, en un momento de sinceridad brutal, le dijo a Hande que no estaba seguro de si podía ofrecerle el futuro que ella deseaba. ¡Bum! Sé que suena fuerte, ¿verdad? Pero analicemos un poco el contexto. Hande en ese momento estaba en la cima de su carrera. Era una de las actrices más solicitadas de Turquía, con proyectos ambiciosos y una imagen pública impecable. Se rumoreaba que tenía planes de expandir su carrera a nivel internacional y que buscaba una relación estable que la acompañara en ese camino. Su ascenso meteórico en la industria del entretenimiento turco era innegable. Su belleza, talento y carisma la habían catapultado a la fama, convirtiéndola en una figura influyente y una de las caras más reconocibles de la televisión. Los contratos publicitarios se apilaban, las revistas la querían en portada y los directores la buscaban para protagonizar sus proyectos más ambiciosos. Hande era consciente de su potencial y no tenía miedo de soñar en grande. Su ambición era palpable y se reflejaba en cada decisión que tomaba. Se rumoreaba que estaba tomando clases de inglés intensivas, que había contactado a agentes internacionales y que estaba estudiando guiones en inglés con la esperanza de dar el salto a Hollywood. Su relación con Kerem, por supuesto, era un factor importante en sus planes de futuro. Ella deseaba un compañero que la apoyara en sus ambiciones, que la acompañara en sus viajes y que la entendiera en los momentos de presión. Buscaba una relación que fuera tanto un refugio como un trampolín. Por otro lado, Kerem también estaba teniendo un gran éxito, pero su enfoque parecía ser diferente. Se le percibía como un espíritu más libre, alguien que no se ataba tanto a las convenciones y que priorizaba su independencia. Quizás en ese momento no se sentía preparado para comprometerse al nivel que Hande esperaba. Kerem era un actor talentoso y carismático, pero su personalidad era más relajada y despreocupada. Si bien disfrutaba del éxito y la fama, parecía no dejarse arrastrar por la vorágine de la industria del entretenimiento. Se le veía más interesado en explorar sus pasiones personales, como la música, la escritura y los viajes, que en perseguir una carrera implacable. A Kerem le gustaba mantener un perfil bajo, evitar los escándalos y centrarse en los proyectos que realmente le apasionaban.
No parecía dispuesto a sacrificar su libertad personal por la ambición profesional. Esta diferencia fundamental en sus personalidades y aspiraciones fue, sin duda, un factor importante en la evolución de su relación. Entonces, volviendo a la frase que supuestamente le dijo, no estoy seguro de si puedo ofrecerte el futuro que deseas, podemos interpretarla como una señal de alerta, una advertencia de que sus caminos podrían estar tomando direcciones diferentes. Quizás Kerem sintió que no podía cumplir con las expectativas de Andy y prefirió ser honesto al respecto, aunque eso significara poner en riesgo su relación. Kerem, con su franqueza característica, habría querido dejar claro que no podía prometerle un futuro de alfombras rojas y viajes constantes, que su visión de la vida era más simple y tranquila. Esta honestidad, aunque dolorosa, podría haber sido un acto de amor y respeto hacia Andy. Prefería ser sincero sobre sus propias limitaciones que arrastrarla a una relación que no cumpliera con sus expectativas. La frase, por lo tanto, no era un rechazo a Andy, sino un reconocimiento de sus propias inseguridades y limitaciones. Claro, esta es solo una interpretación basada en los rumores y en la información que ha salido a la luz. La verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre ellos. Pero lo que sí es evidente es que esa conversación, sea cual sea su contenido exacto, tuvo un impacto significativo en su relación. El impacto de esa conversación debió ser devastador para Andy. Imaginemos la escena, una cena romántica, una conversación íntima, y de repente, la bomba. La frase de Kerem, pronunciada con sinceridad pero sin tacto, debió dejar a Andy tambaleándose. Sus sueños de un futuro juntos, sus planes de conquistar el mundo, todo se vio amenazado por esa confesión. Andy, acostumbrada a tener el control de su carrera y de su imagen pública, debió sentirse vulnerable e insegura. La pregunta que rondaba su cabeza era inevitable: ¿qué significaba esto para su relación? ¿Podían seguir adelante si Kerem no compartía sus ambiciones? ¿Estaba dispuesta a renunciar a sus sueños por amor? Y aquí es donde entran en juego otros factores que pudieron haber contribuido a su ruptura. La presión mediática, como mencionamos antes, fue un factor importante. Ser una pareja tan mediática implicaba estar constantemente bajo el escrutinio público, lo que puede ser muy difícil de manejar. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada rumor era amplificado y cada error era magnificado. La prensa turca, ávida de detalles sobre su vida privada, los acosaba constantemente. Los paparazzi los seguían a todas partes, las revistas publicaban portadas especulativas y las redes sociales se inundaban de comentarios y críticas. Vivir bajo esta constante presión era agotador y desgastante. Cada pelea, cada gesto de cariño, cada mirada era interpretada y analizada por millones de personas. La presión mediática no solo afectaba su relación, sino también su salud mental. Era difícil mantener la calma y la cordura cuando cada detalle de su vida era examinado y juzgado por el público. Además, sus agendas profesionales eran muy demandantes, lo que seguramente dificultaba pasar tiempo juntos y mantener viva la llama del amor. La distancia, aunque no física, a veces puede ser un obstáculo muy grande en una relación. Andy, con sus múltiples proyectos y compromisos, viajaba constantemente por Turquía y por el extranjero. Kerem, por su parte, también tenía una agenda apretada, con rodajes, entrevistas y eventos promocionales. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos, para disfrutar de su compañía y para fortalecer su relación. Las largas jornadas de trabajo, la falta de sueño y el estrés constante minaban su energía y su paciencia. La distancia, aunque no física, se hacía sentir en su relación. La falta de comunicación, la imposibilidad de compartir momentos importantes y la sensación de estar desconectados contribuían al deterioro de su relación. Y por último, pero no menos importante, está el tema de las expectativas. Como dije antes, Andy parecía buscar una relación estable y duradera, mientras que Kerem tal vez no estaba en el mismo punto. Cuando las expectativas no se alinean, las frustraciones pueden surgir y la relación puede verse afectada. Andy, quizás influenciada por su educación tradicional y por las expectativas de la sociedad turca, aspiraba a formar una familia y a construir un hogar. Buscaba un compañero que la apoyara en sus ambiciones, pero que también estuviera dispuesto a comprometerse con ella a largo plazo. Kerem, por su parte, parecía más interesado en vivir el presente y en disfrutar de su libertad. No parecía dispuesto a renunciar a sus pasiones y a sus proyectos personales por una relación convencional. Esta diferencia en sus expectativas, aunque no explícita, generaba tensiones y frustraciones. Andy se sentía insegura sobre el futuro de su relación,
mientras que Kerem se sentía presionado para comprometerse a un nivel que no estaba dispuesto a alcanzar. En resumen, la frase que Kerem le dijo a Hande, no estoy seguro de si puedo ofrecerte el futuro que deseas, pudo haber sido el detonante de una serie de factores que ya estaban presentes en su relación. La presión mediática, las agendas profesionales demandantes y las expectativas diferentes pudieron haber contribuido a su ruptura. Todos estos elementos, combinados con la honestidad brutal de Kerem, crearon una tormenta perfecta que acabó con su relación. La historia de amor que había cautivado a millones de personas llegó a su fin, dejando un sabor amargo en el paladar de sus fans. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem y Hande son dos personas que vivieron una relación intensa y que al final, tomaron la decisión de separarse. Y eso es algo que debemos respetar. Es fácil caer en la tentación de juzgar y de buscar culpables, pero la verdad es que las relaciones son complejas y a veces simplemente no funcionan. Lo importante es que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas y que hayan encontrado la felicidad por separado. Ambos han continuado con sus carreras, han explorado nuevos proyectos y han seguido creciendo como personas. Aunque su relación haya terminado, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en el tiempo. Es fácil idealizar las relaciones de las celebridades y creer que su vida es perfecta. Pero la verdad es que son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, miedos y frustraciones. Su vida privada está expuesta al escrutinio público, lo que hace que sus relaciones sean aún más difíciles de mantener. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour hay personas reales con sentimientos reales. Debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el rumor que ha estado circulando sobre la frase que supuestamente Kerem Bürsin le dijo a Hande Erçel, una frase que, según los rumores, marcó un antes y un después en su relación. No estoy seguro de si puedo ofrecerte el futuro que deseas. Hemos analizado el contexto de esa frase, los factores que pudieron haber contribuido a su ruptura y la importancia de respetar la decisión que tomaron de separarse. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. A mí me encanta traerles este tipo de contenido porque sé que les gusta estar al día con lo último del mundo del espectáculo. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen un poco de su tiempo y que disfruten de mi contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la frase que Kerem le dijo a Hande fue realmente el detonante de su ruptura? ¿O creen que hubo otros factores más importantes en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles cada vez más contenido interesante. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.